Muy buen día, estimados hermanos. Ya estamos a domingo decimosexto del tiempo ordinario, en este mes de julio de 2021. Y la palabra del Señor de Evangelio San Marcos en el capítulo 6, versículo 30 al 34, nos habla de este término de andaban como ovejas sin pastor. El ser humano se puede buscar a sí mismo solamente a través de Dios. Hoy nos encontramos con diferentes posturas, lenguajes, formas y métodos en los que cada uno de nosotros encontramos lecciones para entender la vida. Y es claro que cada uno nos ha enseñado la manera de cómo caminar, de ser como buenos seres humanos. Pero encontramos que en Cristo Jesús no es solamente el estilo de ser un cristiano, de ser un ser humano. El Señor, después de reunirse con sus discípulos y le contaron lo que habían hecho y enseñado por todos los pueblos, pues ahora se dedican a decirnos que el Señor les ha dicho: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco. Es la invitación del discípulo, es la invitación que ha hecho su Señor, su Maestro, a cada uno de nosotros. ¿Quién puede entrar en el descanso del Señor? Esto ha sido una de las preguntas del Antiguo Testamento en muchos de los salmos. Descansar en el Señor, confiar en Dios. Y entonces nos encontramos el primer punto de este Evangelio. Solamente quien haya trabajado y se haya esforzado por la construcción del reino está llamado a descansar, está llamado a recibir el sosiego de su Señor, la tranquilidad, la dulzura de ese encuentro con Dios. A ti y a mí Dios nos ha dicho: ven y sígueme. En ese ven y sígueme tiene muchas historias hermosas, como así muchas complicaciones. Y lo vemos como ese ven y sígueme, esa respuesta que Jesucristo le dio a su Padre Celestial, lo llevó a ser clavado en la cruz y a morir por todos nosotros. En el Evangelio mismo vemos la disposición de Jesucristo el Señor, que tiene sentimientos humanos, un verdadero ser humano que nos mira a cada uno de nosotros, que miraba a la gente de aquel momento. Andaban como ovejas sin pastor. Es necesario guiar, es necesario conducir, pero en muchas ocasiones el sentido común es el menos común de todos los sentidos. Y en esta realidad que cada uno de nosotros podemos experimentar, nos damos cuenta cómo tenemos la capacidad de pensar, pero también tendremos que escuchar a alguien, a una persona que nos pueda enseñar, que nos pueda mostrar ese camino por donde podemos andar. Y entonces nos encontramos a Jesucristo. Quisiera recordar la frase, este pequeño fragmento del libro del peregrino ruso, en el que este personaje pregunta sobre cómo encontrar un guía espiritual, cómo encontrarse de verdad con alguien que haya tenido un encuentro vivo con el Señor. ¿Qué haré?, pensaba. ¿Dónde encontraré a alguien que me pueda explicar aquella palabra de la Escritura de Primera de Tesalonicenses 5:17? Iré a las iglesias donde predican hombres de gran fama, y a lo mejor allí encontraré aquello que busco. Y me puse en camino. He escuchado muchos sermones magníficos sobre la oración, solo que eran instrucciones sobre la oración en general. ¿Qué cosa es la oración? Pero ¿cómo llegar a orar de verdad? Sobre esto, ni una sola palabra. He escuchado un sermón sobre la oración en espíritu y sobre la oración perpetua, pero no se me decía cómo hacer para llegar a esta oración. De modo que, yendo con frecuencia a oír sermones, no he logrado obtener lo que deseaba. Así he dejado de asistir a los sermones y he decidido buscar, con la ayuda de Dios, un hombre sabio y experimentado que sepa explicarme aquel misterio al que mi espíritu había quedado invenciblemente atraído. Jesucristo sigue cautivando el corazón de muchos, como lo hace en aquel momento, y es así como Él se pone como pastor. Él es el dueño de la iglesia, Él es el dueño de las familias, Él es el dueño de las diócesis, Él es el dueño de todos los países.
del mundo entero. Y como tal, no podremos encontrarlo solamente en palabras, sino en una sensación, una disposición, toda una actitud que nos hable de lo que es la realidad. Constantemente las teorías New Age, etcétera, etcétera, de gnosticismos y todo eso, revuelven nuestra fe católica. Y a veces se vuelve no en un encuentro cercano con Dios, a veces en la estricticidad de la liturgia se vuelven mojigaterías, una acción solamente para cumplir ritos, cumplir ceremonias, que nada nos dice del encuentro con Dios. Cuando entonces la palabra de Dios, el corazón del ser humano se unen, pues entonces producimos el resultado que hoy tenemos. Jesucristo dándoles un pastor, es el mismo. Es Él, y la gente va corriendo de poblados por tierra a aquel sitio para adelantársele, porque entonces llegaba el maestro, poder aprender y poder tener la disposición a caminar con Él. Hoy caminemos con Cristo, hoy dispongámonos con toda humildad a reaprender y rehacer nuestro conocimiento, nuestra vida a la presencia de Dios. Que nuestro conocimiento, nuestra realidad nos llevan siempre de la mano a donde Cristo, nuestro buen pastor, siempre está. Que tengan excelente domingo. Dios los bendiga.